Gracias, buenas tardes a todos. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes nuevamente esta sesión, esta última sesión de esta primera batería de sesiones de esta serie de cursos. Y me parece que hemos logrado algunas cosas. Hoy vamos a ver también algo bastante interesante. Recordemos lo que hemos venido revisando. La primera sesión vimos introducción al marketing digital para microempresas y en la parte práctica lo que hicimos fue cómo crear un anuncio con pasos muy sencillos, con una herramienta. En la segunda sesión que vimos redes sociales para negocios, vimos cómo crear un catálogo de nuestros productos para poder compartirlo con nuestros contactos a través de WhatsApp. En la tercera sesión, que fue el martes pasado, vimos cómo podemos ahora definir una campaña de publicidad en la cual un anuncio o varios anuncios pueden participar. Y hoy vamos a ver cómo estas campañas de publicidad pueden formar parte de una estrategia digital. Entonces, hemos ido como que de lo particular hacia lo general. En algunas ocasiones hacemos al revés. Esta vez hemos ido creo el anuncio, creo el catálogo, creo una campaña. Ahora vamos a ver cómo creo una estrategia, qué es una estrategia, y esto nos puede ayudar para que definiendo varias estrategias de diferentes tipos podamos crear una estrategia de ventas para nuestro negocio que esté alineado con nuestro modelo de negocio. Y aquí lo interesante es cómo vamos armando, digamos, el rompecabezas, cómo los elementos que vamos revisando los podemos ir conjuntando para generar estos elementos y que tienen un propósito, por supuesto, que es los propósitos alineados a nuestro negocio. Entonces, nuevamente, vamos a ver hoy estrategia digital y contenido. Primero, ¿qué es una estrategia de marketing digital? Porque recuerden que ese es el enfoque de este taller, marketing digital, porque podemos tener otros tipos de estrategias de marketing que no estén enfocados a lo digital. Podemos incluso, a lo mejor en algunos de nuestros casos, podríamos ya tener estrategias de marketing presencial. Por ejemplo, si tenemos una tienda establecida, desde el momento en que el cliente entra a nuestra tienda o a nuestro local comercial, ya tenemos posiblemente definido cómo lo vamos a tratar. Incluso ya tenemos toda una infraestructura desarrollada que es parte de la estrategia de ventas presencial. También podríamos tener estrategias de ventas por teléfono. Muchos negocios eso hacen, los famosos call center, que están dando ofertas por teléfono. También esa es una estrategia enfocada a otra cosa, ¿no? Las personas que nos llaman por teléfono ya tienen un guión en el que se están basando para hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, si nos están ofreciendo lo clásico, una tarjeta de crédito, una tarjeta departamental, ya nos están haciendo unas preguntas concretas y eso es parte de una estrategia de ventas también. Entonces, nosotros nos estamos enfocando en una estrategia, pero una estrategia digital. Es decir, a través de canales digitales, los canales que nos permiten estar en línea a través de Internet, y eso es lo que hemos estado viendo, y los elementos que hemos estado viendo se enfocan en ello. Ahora, ¿qué es una estrategia de marketing digital? Una estrategia de marketing digital es un conjunto de acciones planificadas, realizadas en línea, de ahí que sea digital, para alcanzar objetivos comerciales específicos. Si nosotros le cambiamos esa palabra de en línea por presencial, bueno, ya tendremos otro tipo de estrategia.
En un mundo digital en constante transformación, la estrategia supone un medio ideal para adaptarse a los cambios constantes del entorno, sobre todo en estas épocas que nosotros mismos ya hacemos muchas cosas por Internet y ya tenemos experiencia comprando en Internet, es decir, cuando estamos del lado del cliente, ya tenemos algunas ideas de lo que esperamos cuando voy a comprar un producto o cuando voy a solicitar un servicio. En este caso, que estamos del lado del negocio, entonces tenemos que pensar en todos esos elementos para desarrollar esta estrategia. Un plan de marketing digital, perdón, antes de esto, la estrategia es muy importante porque decíamos la sesión anterior que podríamos hacer una campaña publicitaria. Sin embargo, ninguna campaña podría funcionar si no tenemos una estrategia bien definida. Y esa es la idea de ir revisando cuáles son los elementos de la estrategia. Ahora, eh, en muchas veces no confundimos, sino que tomamos este concepto del plan de marketing digital como la estrategia digital y finalmente sí es lo mismo. Lo que pasa es que el plan es cuando esa estrategia ya la aterrizamos y la ponemos en un documento que va a ser nuestra guía para definir esta estrategia. Es decir, la estrategia es un concepto en el que tenemos muchos elementos y cuando ya lo aterrizamos y lo escribimos o lo ponemos en un documento o en algún registro, porque podría no ser un documento, sino podría ser una grabación, podría ser un video, por supuesto, ya se convierte en un plan. Pero para que sea un plan, además tiene que tener otros elementos. Entonces, vamos a ver en qué consisten estos elementos. Entonces, esta estrategia tiene varios pasos. No todas las estrategias tienen todos estos pasos. Algunas estrategias, si nosotros buscamos en bibliografía, encontraremos algunos colapsados, otros más grandes. ¿Por qué? Porque nada está escrito. Es decir, no hay la verdad absoluta de lo que puede ser una estrategia. Sin embargo, la secuencia que esperamos para lograr el resultado, o la secuencia que seguimos para lograr el resultado que esperamos, pues, contempla algunos de estos pasos. Entonces, vamos a revisar qué pasos son estos. El primero, y ahorita los vamos a mencionar y luego nos vamos a ir a revisarlos uno por uno. Les recuerdo que si tienen alguna duda en cualquier momento, por supuesto las revisamos, las atendemos y si además nos quieren compartir sus experiencias que ustedes han llevado en alguno de estos puntos, por supuesto que también eh, lo podemos hacer y recuerden que también esto nos enriquece a todos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir el producto o el servicio. Después vamos a analizar la situación actual. Después vamos a perfilar el buyer persona. Ya ayer platicábamos de esta figura, ahorita vamos a ampliar un poco más de qué se trata, que sabemos que tiene que ver con nuestra audiencia, por supuesto, con nuestro cliente, pero ahorita vamos a ver cómo lo perfilamos. Luego, hay que determinar los recursos disponibles y con recursos, bueno, sabemos que hay de diferentes tipos. Y luego establecer los objetivos. ¿Qué queremos lograr con estos objetivos? En cada momento que vemos una secuencia, aparece este paso, establecer los objetivos. Los objetivos tienen cierto alcance dependiendo del contexto. Entonces, cuando yo creo un anuncio, el crear mi anuncio tiene un objetivo. Cuando yo creo una campaña publicitaria, también esa campaña publicitaria tiene un objetivo y cuando yo defino una estrategia, también debo definir un objetivo o establecer un objetivo, solo que los alcances de cada uno de los objetivos son distintos de acuerdo al contexto en el que estamos. Y además, si yo establezco un modelo de negocio, también mi modelo de negocio tiene un objetivo. Y así. Entonces, es por eso que establecer objetivos es una constante. Y porque además es lo que rige. Si nosotros tenemos bien definidos nuestros objetivos, las acciones que nosotros emprendamos
van a estar encaminadas al cumplimiento de esos objetivos. Lo siguiente es establecer los KPIs. Ahorita vamos a ver qué son estos KPIs, que tiene que ver con nuestros indicadores, algo que también ya platicamos en sesiones anteriores sobre qué medir sobre marketing digital. Después vamos a seleccionar canales y tácticas. Platicamos un poquito más adelante sobre esto. Vamos a crear el contenido, ese contenido que le vamos a hacer llegar a nuestra audiencia. Luego vamos a planificar y ejecutar las campañas. Y luego hay que realizar un seguimiento del proceso. Y finalmente, como toda secuencia, cuando la queremos hacer circular, es, en lugar de ser una serie de pasos lineal, de repente al hacerla circular, es el proceso de optimizar y hacer una mejora continua. Es decir, repetir el proceso constantemente para obtener una mejora continua. Vamos a ver estos elementos. El primer elemento es definir el producto o servicio. Y esto podría parecer muy obvio, sobre todo si nuestro negocio ya está bien establecido. Si yo tengo un negocio, ya sé cuál es mi producto, ya sé qué es lo que vendo. Por ejemplo, de lo que hemos revisado aquí en las sesiones anteriores, ¿no? Serrat y Clarín venden jabones, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, ¿cuál es tu producto? Los jabones. Ok, sí, podría ser. Ese es el producto fundamental y eso es lo que vendemos. Sin embargo, cuando vamos a hacer una estrategia de ventas y sobre todo una estrategia de ventas de manera digital, sí debemos definir si lo que vamos a vender es el jabón. Podría no ser así. Por eso es que es tan importante definir el producto o el servicio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a vender va acompañado de otros elementos. ¿Qué significa esto? Si yo voy a vender solamente un jabón, bueno, tengo que pensar cómo lo voy a distribuir. Entonces, eso ya me limita un poco, siguiendo con esta temática de lo estoy haciendo de manera digital. Porque vuelvo a repetir, si yo ya tengo una tienda establecida, ya sé que va a entrar un cliente y que me puede comprar un solo jabón. Y eso lo tengo claro. Pero si mi tienda no es presencial, no es física, si no es una tienda en línea, entonces yo debo de establecer si puedo ofrecerle al cliente un solo jabón. Porque además, como es una tienda en línea, a lo mejor mi cliente no está aquí en la ciudad, sino está en otro lugar. Supongamos que yo tengo ahora una tienda en línea y me están pidiendo mi producto de otra ciudad. Entonces ahí tengo que considerar también que pues tengo que hacer la entrega, a lo mejor lo mando por paquetería. Y entonces aquí le tengo que ir dando forma a ese producto. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? A lo mejor, o pensar, a lo mejor a mi cliente no le conviene que yo le venda un solo jabón porque como se lo tengo que mandar por paquetería, ¿quién va a absorber ese costo? A mí no me conviene absorberlo, sino a lo mejor lo va a absorber el cliente y a lo mejor no le conviene. Entonces, lo que yo puedo hacer es formar estos paquetes y es decir, definir otro tipo de producto que es un paquete de jabones. Y entonces el producto es 6 jabones, 12 jabones, 5 jabones, y entonces ya tiene otra forma, aunque lo básico sigue siendo el jabón, pues por supuesto que ya ahora tengo que definirlo de otra manera. Tomando también, por ejemplo, lo que nos decía ayer Francisco con la cerveza, cuando decía, no, si a mí me piden 600 cervezas, no tengo la capacidad. Entonces, también debo definir que lo que yo le puedo vender a alguien, a lo mejor son 24, 100, 50. Y a mí me llamó mucho la atención algo que dijo por el chat, que cada cerveza que él produce
le pone un poquito de su corazón, y eso también, ¿cómo lo podemos o cómo lo podría poner Francisco en su paquete, ¿no? ¿Cómo le puede decir al cliente, no nada más te estoy vendiendo un paquete de cerveza, sino además te llevas un cachito de mi corazón? Entonces, el ponerlo como producto implica también otros elementos. Podría ser que en el empaque de estas 24 cervezas yo le coloqué una leyenda, ¿no? Y que diga, no solamente compras una cerveza, sino también un cachito de mi corazón, podría ser, ¿no? Entonces, toda esta forma de ver al producto está encaminada a la publicidad también, pero sobre todo a la estrategia, cómo yo voy a vender ese producto. Y tengo que pensar no solamente en eso, en el producto, sino también, y no solamente en el empaque, sino también otros elementos como el precio, la entrega, y todo eso me forma un paquete que yo voy a ofrecer. ¿Cuál es este producto o servicio? Por eso decía hace un momento que parecería muy obvio cuál es el producto que vendo, pero le tenemos que dar una forma. Ahora, por ejemplo, un servicio. Un servicio, ¿cómo lo puedo también hacer, digamos, en paquete? Bueno, supongamos que yo doy un taller y, bueno, el taller, pues yo hago la venta del taller. Hago la promoción, me compran el taller y doy el taller. Pero puedo generar un producto más completo, como que si 5 personas quieren el taller y son parte de un mismo grupo, pues puedo entregar una beca, por ejemplo, o hacer un descuento a una persona. O puedo decirle a una persona, si tú en tu grupo eh, consigues 5 personas que quieran tomar este taller, el tuyo es gratis. Entonces ya le estoy dando una forma diferente a mi producto. Cuando son servicios, por ejemplo, lo podemos ver de diferentes maneras. Por ejemplo, un servicio de plomería. Podría ser que la persona que ofrece el servicio lo hace, el, servicio, el paquete que ofrece puede ser de 3 formas. Uno, yo te lo hago. Tú necesitas un servicio de plomería, por ejemplo, se te tapó el lavatrastes, bueno, o el fregadero, como le llamemos, yo voy y te lo compongo. Pero te puedo ofrecer otro servicio que es, yo te voy eh, coachando y te digo cómo lo puedes componer. Ese puede ser otro tipo de servicio. O yo te puedo enseñar cómo puedes componer eh, directamente tu fregadero, y eso te va a costar un poco más caro, pero te va a ahorrar en que la siguiente vez que te ocurra lo mismo, entonces ya no necesitas llamarme porque tú ya sabes cómo hacerlo. Entonces, sí podemos tardarnos un poco en definir cuál es el producto que vamos a ofrecer, sobre todo porque el medio que estamos ofreciendo, el producto, es digital. También hemos visto que el producto puede ser no el producto final, sino la tienda. Es decir, si yo pongo un anuncio que diga, conócenos, y pongo una dirección, pero no, y esa dirección es una dirección física, estoy invitando a que vayan a verme, pero si pongo una dirección digital, estoy invitando a que vayan a conocer mi tienda o mi sitio web, por ejemplo. Si yo digo visítanos, ya me está dando esa idea, pero tiene que ver con la dirección que yo ponga a dónde estoy invitando a visitar. Entonces, eso es lo primero. Como me voy a enfocar en una estrategia digital, tengo que darle forma a el producto y saber que tengo que tomar en cuenta todos estos elementos. Y bueno, aquí también nos dice que lo más difícil es establecer cuál es el valor añadido.
Por supuesto, porque como es de manera digital, ya tenemos a nuestro alcance mucha oferta. Entonces, también tenemos que pensar cuál es nuestro diferenciador y cuál es ese valor añadido que le estamos dando a nuestra audiencia. Entonces, eso es lo que ha pasado, es que los valores agregados o el valor agregado que tenemos ahora es la hiperespecialización en los servicios, sobre todo en los servicios. Ya sabemos que los productos son únicos. Podrá haber dos florerías. Cada una tiene sus diseños, cada una tiene su manera de hacerlos, o dos panaderías, o dos tiendas de artesanías. Cada uno tiene cosas distintas. Cuando se trata de un servicio, bueno, el servicio, cuando se es muy especializado, entonces va dando un valor agregado. Y todo eso lo tenemos que ir definiendo y ese va a ser el primer paso a nuestro punto de partida. Vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente es hacer un análisis de la situación actual. Recuerden, situación sobre lo digital, lo en línea. Y aquí nos podemos hacer muchas preguntas. El análisis que tenemos que hacer puede ser interno, es decir, hacia el negocio, o puede ser externo. En cuanto al negocio, pues hay que conocer la situación digital. ¿A qué nos referimos con la situación digital? Pueden ser varias cosas. ¿Qué elementos tecnológicos tenemos? Actualmente, si tenemos cualquier dispositivo electrónico, ya podemos hacer casi que cualquier cosa. También deberíamos tener en cuenta las capacidades de estos dispositivos tecnológicos, ya sea un celular, ya sea una computadora, ya sea una tableta, pero esa es la parte de física. Pero también debemos considerar las aplicaciones con que contamos. Lo hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones. Y lo dijimos muchos con las redes sociales, yo empiezo a tener presencia en una red social y luego lo complemento con otra red social y luego lo complemento con otra red social y empiezo a tener una presencia mayor en redes sociales y empiezo a tener una audiencia mayor. Entonces, también nos debemos preguntar qué otros elementos tenemos o con qué otros elementos contamos. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que voy a ofrecer, sino, por ejemplo, cómo voy a hacer los cobros. Si lo voy a hacer a lo mejor con una aplicación, si voy a pedir que me hagan transferencia, ya eso también ha estado muy difundido. Yo voy al carrito de tacos de la esquina y ya puedo pagar a través de transferencia y eso está bien. Nos estamos enfocando hacia que podemos hacer transacciones monetarias en línea de muchas maneras. Entonces, eso también lo podemos definir cuando hagamos este análisis de la situación actual. ¿Qué otras cosas podemos considerar? Bueno, hemos visto que para poder hacer nuestros anuncios, nuestras campañas, requerimos no solamente las herramientas, sino requerimos cierta capacitación. También necesitamos estas habilidades tecnológicas que hemos ido adquiriendo poco a poco. Hace algunos años, muchas personas tenían correo electrónico, pero no tenían redes sociales. Y ahora ya casi todo el mundo tiene redes sociales. Ahora ya casi todo el mundo cuenta con un celular. Ahora ya casi todo el mundo ha ido adquiriendo estas habilidades tecnológicas que nos permiten no solamente conocer las herramientas, sino operarlas y además operarlas de mejor manera y además hacer estas combinaciones de operación y de manejo al entrelazar estas herramientas, como lo vimos la sesión pasada, al vincular mi mi WhatsApp web con mi página. Ese solamente es un ejemplo de las cosas que podemos vincular y las aplicaciones que podemos vincular. Entonces,
por un lado, es eso, qué tantas herramientas tecnológicas personales tenemos, o si nosotros, dueños del negocio, no queremos hacernos cargo de estar definiendo todos estos elementos, o a lo mejor todavía no tenemos estas habilidades tecnológicas, a lo mejor sí contar con alguien más en nuestro equipo de trabajo que lo pueda hacer. Parte de la delegación o el delegar ciertas funciones o ciertas actividades, pero todo eso es parte del análisis que debemos hacer desde el inicio. Y estos solamente son algunos ejemplos de las cosas que podemos analizar en la parte interna de la empresa, enfocado hacia la estrategia digital. ¿Qué más podemos analizar? Bueno, en el análisis externo hay que analizar al entorno, a la competencia, y aquí nos preguntamos, ¿quién es nuestra competencia? Esto podría ser muy amplio y a veces nos vamos solamente en un sentido, pero tenemos que ampliar estas posibilidades. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una panadería y digo, ¿Bimbo es mi competencia? Pues lo primero que se me vendrá a la mente es decir, no, 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 ¿cómo voy a competir con un gigante tan grande? Y pues eso dependería, ¿no? Dependería de cómo la considero mi competencia. Si la estoy viendo en el sentido de los canales de distribución, pues por supuesto que no. Digo, la competencia en canales de distribución del Bimbo, pues solamente podría ser aquí en México, Coca-Cola y Sabritas, ¿no? Que son los únicos que llegan, las tres marcas que llegan a todos los rincones del país. Pero es que estamos hablando solamente de canales de distribución. Pero si yo me voy a algo más local, yo tengo mi panadería en mi comunidad, o en mi colonia, o en mi localidad, y además de que tengo la panadería física, también distribuyo a las tiendas que están a mi alrededor, pues en esa tienda, cuando una persona llega a comprar el pan para el desayuno, para la cena o para el antojo del mediodía, pues sí, Vivo sí es mi competencia, porque esa persona puede elegir en ese momento si compra un pan artesanal como el que yo le distribuyo a la tiendita o el pan Bimbo. Entonces sí podría ser mi competencia. Entonces, hay muchas aristas desde las cuales podría yo ver esta situación de la competencia y que las podemos considerar dentro de nuestra estrategia. Por supuesto que hay cosas que ya están muy establecidas, pero también hay cosas con las que podríamos eh, jugar un poquito cuando hagamos este análisis. Algo importante es el entorno, por supuesto, yo hablé hace un momento de que lo puedo ver en cuestión física, pero aquí hablamos del entorno, el entorno digital. Entonces, sí considerarlo, considerar las tendencias del mercado. Hay muchas empresas que se dedican a hacer estos estudios sobre tendencias, cuáles son los productos que más se venden, o si estamos en un sector determinado, cuáles han sido las marcas que más están vendiendo y qué es lo que está, qué es lo que hizo que esas marcas estén vendiendo más. También ya lo habíamos mencionado como una de las consideraciones, el ver cómo, las grandes marcas qué están haciendo, ¿no? O cómo generaron sus campañas, cómo generaron sus estrategias digitales y aprender un poco de ellos, no pasa nada, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer un análisis tanto de la situación interna del negocio como la situación externa. Y una de las herramientas que nos puede servir en esta etapa es la famosa matriz DAFO o FODA, como la conozcamos, ¿no? O como la queremos llamar, la cual, bueno, es una matriz como la que vemos en el lado derecho de la pantalla, que nos indica la parte interna y la parte externa y nos habla de situaciones negativas y positivas. Y bueno, aquí ya tenemos las intersecciones, que las situaciones negativas en la parte interna son debilidades,
Las situaciones positivas en la parte interna son fortalezas, las situaciones negativas hacia el exterior son amenazas y las situaciones positivas hacia el exterior son oportunidades. Entonces, esta es una herramienta que podemos utilizar, no es la única, hay muchas más, pero como ejemplo podemos considerarla para hacer este análisis de la situación actual. Solo recordar nuevamente que estamos enfocados hacia la parte digital. Lo siguiente es perfilar al buyer persona. Decíamos que eso es un término que lo hemos ido integrando. ¿De qué se trata? De definir a tu cliente ideal o a tu modelo de cliente. La forma de definir a nuestros clientes también ha ido evolucionando y esto es muy del cliente digital. ¿Cómo ha sido esta evolución? Bueno, hace algunos años lo que se hacía era perfiles de usuario. Lo que se empezó a desarrollar fue eso, cómo generar perfiles de usuario y entonces se empezó a recolectar información de comportamientos digitales, de gustos, de ejecución, de secuencias, de navegación, de muchas cosas. Y entonces es por eso que las aplicaciones actualmente recopilan información personal, que bueno, sabemos siempre que puede ser una herramienta de doble filo, sí, por supuesto, pero que nos han llevado a que los canales digitales nos ofrezcan algo muy personalizado. Es decir, ya también lo platicamos la clase, perdón, la sesión pasada. Por ejemplo, Facebook, ¿por qué hace o puede generar esta segmentación más específica que Google Ads? Porque Facebook sí recopila esa información y Google no está recopilando esa información, o al menos no la misma. Entonces, esta recopilación de información es la que hace que se pueda tener una especialización de la persona, vuelvo a repetir, sus gustos, su forma o su navegación, las cosas, los clics, dónde hace más clic, etcétera. Es decir, nosotros en el mundo digital tenemos una presencia igual que en el mundo físico. Y esa presencia va sirviendo en las estadísticas para para que las aplicaciones, va generando estadísticas para que las aplicaciones nos puedan proporcionar servicios más especializados. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo esta campaña, perdón, esta estrategia, tenemos que pensar en eso. Entonces, el buyer persona es una representación semificticia de nuestro cliente ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un perfil o avatar. Esta también es una palabra que ya la tenemos bien identificada, ¿no? ¿Qué es un avatar? Es una representación de nosotros mismos en un mundo diferente, ¿no? En este caso, en el mundo digital. Y este es un perfil que creamos para poder visualizar a nuestro cliente. Es decir, que no sea un número solamente, que no sea un clic, sino imaginarnos o hacer una representación de la persona que está detrás de los clics, que está detrás de esta segmentación que se ha hecho, que está detrás de estos datos que se han recopilado. Aunque es una persona que inventamos, de comillas, no es del todo ficticia porque se basa en datos reales. No podemos gestionar bien nuestras redes sociales si no conocemos a esa persona que se conecta con nosotros a través de un teclado. A muchos de nosotros nos ha pasado que tenemos comunicación con personas que no conocemos o que a lo mejor nunca los hemos visto y que sí son nuestros clientes.
y a lo mejor no son clientes porque les vendemos algo, pero que sí son nuestros clientes. Por ejemplo, yo, algunos de ustedes, hemos estado interactuando durante 3 sesiones, esta es la cuarta sesión, algunos de ustedes han participado, pero físicamente no los conozco. Podría conocerlos si prendieran su cámara y entonces tuviéramos esta interacción. Pero cuando estamos en redes sociales, por ejemplo, que la interacción es conversacional, dependiendo de la red social, y que la manera de conocer a la persona que está detrás de la conversación o al otro lado de esta conversación, pues podría ser que la conozca a través de la foto, su foto de perfil, si es que puso su foto, pero y si no puso su foto, ¿de qué manera la podría conocer? Entonces, eh, esta ha sido una forma de representar a nuestro cliente el hecho de darle ciertas características específicas para poder entenderlo mejor. Y estas características son de diferentes tipos. Por ejemplo, a través de su nombre, si no conocemos su nombre, le podemos asignar un nombre que lo represente y esto nos ayuda a humanizarlo y empatizar con él. Y esto ha sido el resultado de muchos estudios que se han hecho sobre las cuestiones emocionales enfocadas al marketing, por supuesto. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, a veces no conocemos a la persona que está del otro lado, pero sí sabemos que hay una persona que tiene ciertas características específicas y que ya no la estamos imaginando, entonces nos permite poder enfocar mejor la estrategia que estamos desarrollando hacia a esa persona en particular. Entonces, qué otros elementos? Su fotografía, le buscamos una cara que nos permite visualizarlo mejor. Puede ser cualquier imagen en internet que tenga sus características. Puede ser también sus datos demográficos, como el lugar de residencia, el sexo, también las cuestiones de edad y algunos otros elementos, aunque no son muy personales, nos ayudan a darle una primera ubicación. También el perfil profesional, todo lo referente a estudios, profesión y puestos de trabajo. El perfil psicológico, empezamos a detallarlo mejor, su personalidad, sus miedos, sus deseos, sus frustraciones. Y este rubro es muy importante porque determina cómo podemos empatizar con él o con ella en redes sociales. Entonces, aquí ya tenemos dos términos. Primero, humanizarlo y segundo, empatizar. Y otra característica personal, otras características personales, se trata de rasgos particulares que nos permiten humanizarlo, más bien como hobbies, costumbres, amigos, familia, comportamientos digitales, etc. En muchas campañas de marketing, algo que siempre hay que considerar es cuál es el dolor de tu cliente. El dolor, es así nos referimos a él, ¿no? ¿Cuál es el dolor? Es decir, para poder determinar sus necesidades y poder ofrecerle algo, qué es de lo que está adoleciendo tu audiencia o tu cliente? Posiblemente no esté adoleciendo de ellos, de algo, sino qué es lo que le está motivando. Y también podemos enfocarlo de otra manera. Ya también hemos tenido casos de que no tiene, nuestra audiencia no tiene una necesidad y se la vamos a crear. Entonces, la estrategia tiene que ver con todo esto. Debemos pensarlo desde el principio. Y aquí en este punto yo le voy a pedir a Carlos que nos dé también su perspectiva sobre este concepto del buyer persona. Muchas gracias, Luz. Eh, Veíamos en la sesión pasada que podemos usar diferentes herramientas para empezar a medir todo lo que sucede, tanto en nuestras campañas como en nuestro sitio web. Veíamos en la sesión pasada que por ahí una de las herramientas es Google Analytics. Google Analytics nos puede ayudar mucho a determinar y a conocer un poco mejor a nuestro buyer persona. Si bien nuestro buyer persona o este comprador que nosotros
que nosotros nos imaginamos que es la persona, que es nuestro cliente ideal y le ponemos un perfil, es muy importante para nuestros equipos de marketing. Es bien valioso que recordemos que también las herramientas están ahí con mucha data y con muchos datos que nos pueden empezar a ayudar. Si ustedes ya tienen un sitio web, es importante que revisen si ya tienen instalado Google Analytics y si no, y si están por construirlo para su negocio o está en sus planes tener una página web, es muy importante que revisen que tengan Google Analytics. ¿Por qué? Porque Google Analytics nos va a ayudar, como bien les decía Luz hace un momento, utilizando las herramientas les va a ayudar a definir mejor a su buyer persona. ¿Cómo nos puede ayudar a definir a nuestro buyer persona? Muy bien, y es muy fácil. Hay tanta data del tráfico que Google Analytics es una herramienta pues muy vasta que nos da eso, analítica. Entonces, al darnos analítica, nos puede dar algunos datos, por ejemplo, de qué ciudad nos visitan más, de qué estado nos están visitando más, por qué navegador están visitándonos, nos ven en su dispositivo móvil o nos ven en la computadora o nos están viendo por qué sistema operativo, nos ven usuarios de iPhone o nos ven usuarios de Android. ¿Quiénes nos están visitando? ¿Son más hombres? ¿Son más mujeres? Pero además puede ir todavía más allá la herramienta y nos puede decir también cuáles son los intereses de nuestros clientes. La gente que genera eventos de conversión en nuestro sitio, o la gente que nos visita. Qué tienen de intereses? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Les gusta saber? ¿Son lectores ávidos de noticias? ¿O les interesa el entretenimiento? ¿O les interesan los deportes? Entonces, en base a ello, nosotros podemos comprender mucho mejor a nuestro cliente. ¿Son más nocturnos o nos visitan un poco más en la mañana? Entonces, en base a eso, nosotros podemos definir todavía mejor a nuestro buyer persona y todavía terminar de entender más a nuestro cliente, porque muchas veces nosotros decimos, ok, mi cliente ideal a lo mejor tiene 40 a 45 años, pero de repente nos damos cuenta que las personas que están en nuestro sitio y que nos están contactando y que nos están visitando no tienen entre 40 y 45, a lo mejor tienen entre 45 y 50 o entre 35 y 40, que parece muy pegado, pero bueno, es una edad diferente. Entonces, toda esta data es bien importante que nosotros sepamos que la podemos obtener directamente de las plataformas. Por eso es muy importante. Si ya lo tienen, perfecto. Hay que echarse un clavado, hay que revisar. Píquenle a la herramienta de Google Analytics porque les va a ayudar mucho. Y si ya tienen página web y no la tienen, hay que pedirle a su programador, a la persona que les haya hecho la página, que por favor les incluya el código para poder tener Google Analytics. Y si están ustedes por hacer su página web, lo pueden hacer. Recuerden que las herramientas están ahí, sobre todo con datos, datos 100% medibles, que ahorita lo vamos a ver en la parte de KPIs, objetivos, etcétera, pero con esos datos medibles ustedes van a poder determinar todavía mejor a su comprador ideal o este buyer persona. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver el siguiente eh, paso. Bueno, lo siguiente es determinar los recursos disponibles. Eh, Hay ocasiones en que no hacemos este análisis concreto o lo hacemos solamente hacia alguno de los tipos de recursos. Por ejemplo, nos enfocamos mucho en los recursos financieros. ¿Cuánto le puedo invertir en mi estrategia? O ¿qué hago porque no tengo tanto dinero para invertir? Y nos preocupamos mucho por la cuestión financiera. O puede ser que nos preocupemos mucho por la cuestión del tiempo. Ejemplo, si ahorita estamos pensando que vamos a hacer una campaña publicitaria, que es parte de una estrategia para el Día del Padre, a lo mejor estamos pensando que ya se nos está acabando el tiempo. Podríamos pensar que debía haber empezado hace un mes. Entonces es importante que consideremos todos los tipos de recursos. Nuevamente, entre más elementos consideremos en nuestra estrategia, mejor vamos a comprender el proceso y vamos a poder irlo optimizando
con menos esfuerzo. Entonces, sí hay diferentes recursos, los financieros, sí hay que establecer la cantidad a invertir, y esto es totalmente necesario porque permite planificar de forma estratégica el cómo asignar los recursos de manera eficiente, el control de gastos y de inversiones. No todo es gasto, no todas las salidas son gastos, algunas son inversiones, y eso también es importante definirlo. Y a veces los confundimos, pero si los tenemos claros, sobre todo, nos damos cuenta que al principio invertimos mucho y eso nos reditúa para las siguientes campañas. Entonces, esa sí es una recomendación, que nuestras salidas sí tengamos bien claras cuáles son gastos y cuáles son inversiones. También nos sirve para controlar y medir el retorno de la inversión, que platicamos ayer sobre esto, que es el retorno de la inversión específicamente que esta estrategia tendrá. ¿Qué otro tipo de recurso a considerar? El tiempo. El tiempo es nuestro recurso más valioso. Bueno, hay objetivos que sin tiempo no se pueden lograr, ni aunque se disponga de recursos financieros suficientes. Eso es cierto. Yo tengo de mi profesión, que es la informática, mucha gente me pregunta, ¿esto se puede hacer? Y yo les digo, sí, con los recursos suficientes. Con tiempo y dinero, casi todo se puede hacer. En la construcción también es muy visible, ¿no? Sí, a lo mejor tenemos un gran presupuesto para construir el edificio, pero lleva su tiempo. No puedo construir un edificio de aquí a mañana. Entonces, estas combinaciones es importante considerarlas. En los negocios que nosotros estamos, eh, que tenemos, bueno, a lo mejor podríamos no tener esta presión de tiempo o no tener esta presión de recursos financieros, pero sí considerarlos. También considerar los recursos humanos, es decir, el equipo de trabajo, y también no solamente es cuántas personas, sino qué habilidades particulares tienen estas personas que nos pueden permitir hacer cosas diferentes. Esto también es fundamental. Hace un momento mencioné el que podamos delegar a ciertas personas algunas partes de la operación para no hacerlos nosotros. Como emprendedores nos pasa, sobre todo cuando empezamos a hacer emprendimientos, que muchos tenemos esta historia de empecé yo sola o empecé yo solo en mi casa. Después del trabajo, primero investigaba y luego empecé a crear mi producto y ya lo definí, me llevó tanto tiempo y ya después pensé que necesitaba ayuda y entonces le pedí a mi primo, a mi sobrino, a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa que me echaran la mano y entonces ya no era yo sola, ya no era yo sola, ya éramos dos. Y estas habilidades se van conjuntando. Entonces necesitamos definir esas habilidades, porque además las habilidades de uno y otro deberían complementarse. Las habilidades del equipo de trabajo, tenerlas muy claras. A lo mejor contratamos a una persona que nos iba a ayudar a hacer, a llevar las cuentas o a llevar la administración, pero esa persona también tiene ciertas habilidades computacionales y entonces, bueno, en un momento dado nos puede apoyar en ese aspecto. Entonces, sí es importante determinar, esto también puede ser parte del análisis interno, pero cuando ya estamos definiendo la estrategia es de todo eso, de lo que poseemos, cuáles son esos recursos que vamos a ocupar para nuestra estrategia. ¿Cuántos recursos financieros vamos a ocupar? ¿Cuánto tiempo vamos a ocupar? ¿Qué recursos humanos necesitamos? Y algunos otros tipos de recursos como las tecnologías y las herramientas que tenemos disponibles en ese momento. Y aquí con tecnologías y herramientas, bueno, también es una gama muy amplia porque está dentro de los cómo, ¿no? Y las tecnologías no solamente se refieren a tecnologías físicas o herramientas físicas como martillos o computadoras, sino también
a metodologías, a conocimiento, también considerarlo, ¿no? Entonces, ese es el siguiente punto, determinar los recursos disponibles. Y ahora vamos a establecer los objetivos. Ya hablamos ayer sobre distintos tipos de objetivos que podríamos tener. Hoy Tenemos, solamente... Sí, perdón, Luz, sí. una pregunta ahí desde hace un ratito de Diana Araiza que nos pregunta cómo medimos si una campaña realmente fue exitosa o no. Sí, bueno, si me permites, aquí para contestar. Todo depende. Ahorita justamente en este momento vamos a hablar de objetivos, que este es el siguiente tema, Diana, que ahorita va a mencionar Luz y que es bien importante. Y también va a hablar de KPIs, es decir, de cómo empezar a medir si estamos llegando a estos objetivos o no. Y ahorita yo les voy a poner un ejemplo también como muy puntual, incluso de algo que se vi en la mañana aquí en la agencia. Pero específicamente, ¿cómo puedes saber si una campaña fue exitosa o no? Pues todo depende, ahorita lo vamos a platicar, pero pues, ¿qué objetivo tuviste? ¿No? Si tu objetivo, por ejemplo, fue obtener clientes potenciales, leads, ¿cuántos leads te llegaron de la campaña? Esto se puede medir. Entonces, una vez que tú iniciaste la campaña, ¿cuántos leads te trajeron? ¿O cuántas llamadas te trajeron? ¿O cuántos WhatsApps te enviaron? La clase pasada hicimos un ejemplo de configurar una campaña de WhatsApp. Bueno, ¿cuántos WhatsApps te envió la campaña? Toda esta analítica te la dan las mismas plataformas en donde tú creas tus campañas. Entonces, tú vas a poder de esa manera medir. Puedes ir después mucho más allá. Esto es algo un poco más técnico y no quiero profundizar tanto porque no es el objeto de esta sesión, pero en algún momento incluso si tú dices, ok, mi objetivo es recibir WhatsApps, pero mi objetivo real, 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 pues es vender, ¿no? Entonces, ok, de 10 WhatsApps, ¿cuántos realmente se vuelven compradores? Se vuelven dos compradores, por ejemplo. Ok, ¿y cuál es el monto de esas compras en promedio? Es X cantidad. Entonces, tú puedes empezar a determinar que de todas las campañas que te llegan, imagínate que de 10 WhatsApps que te llegaron, dos se volvieron compradores y esos dos además te generaron cierta utilidad. Todo eso se puede configurar en las campañas para que incluso después tú sepas cuánto te están generando las campañas en base a los datos históricos que vas teniendo. Entonces, al final, ¿cómo lo vas a medir? Lo vas a medir de acuerdo a los objetivos que ahorita va a platicar Luz, que es bien importante que cuando tú hagas una campaña tengas muy claro el objetivo. Nuestro objetivo es alcance, son impresiones, nuestro objetivo son leads, nuestro objetivo son ventas en el sitio web, nuestro objetivo son mensajes por WhatsApp o quiero que me manden, que me llenen una cajita de contacto en mi página web o quiero que me llamen. ¿Cuál es el objetivo? Y de acuerdo a ese objetivo es tú vas a poder determinar si estás teniendo o no estás teniendo éxito en tu campaña. Recordemos que para que podamos medir esto, tenemos que configurar las conversiones en nuestras campañas para poder medir qué es lo que está sucediendo. Sí. ¿Hay otra pregunta? Ah, sí, ¿cuánto recomiendas que deba durar una campaña como mínimo? Ok, Flor, mira, por lo menos, y más ahora con la inteligencia artificial, yo te recomendaría que por lo menos dejemos, Meta nos dice que mínimo, mínimo tengamos que dejar 5 días una campaña, que no nos desesperemos y luego, luego la queramos apagar, porque hay que dejar que la inteligencia artificial vaya aprendiendo de los datos de las personas que están voy a regresar al ejemplo de los mensajes. La inteligencia artificial empieza a aprender quiénes son los que dejan mensajes, qué tienen en común, qué edades tienen, en dónde están, cuáles son sus gustos, por qué nos están buscando, y entonces va aprendiendo el algoritmo y cada vez te va llevando clientes más afinados. Entonces yo por lo menos te diría que 5 días en el caso en el caso de Meta y en el caso para campañas en Google, si es Google Search, yo te diría déjala por lo menos, digo, la red de búsqueda de Google necesita optimización, pero por lo menos déjala un mes. Déjala vivir un mes para que te dé data, porque también la única forma para que tú puedas optimizar tus campañas y tener los datos suficientes para que tú puedas decidir si
¿te va a funcionar o no te va a funcionar? Pues necesitas que las campañas vivan para que te generen datos y con esos datos tú puedas optimizar. Si me permites, Luz, antes de que avances, puedo nada más muy rápidamente compartir mi pantalla en un momento. Muy Listo, rápido. ya dejé de compartir para que lo Para puedas. que ustedes, para que puedan ver, por ejemplo, cómo funciona, y me quiero regresar aquí a un tema que estabas hablando de presupuesto. Esto es, ya pueden ver la pantalla de Google, ¿verdad? ¿Me confirmas, Luz? Todavía no, ya casi. Ok. Ahora sí. Miren, este es un pequeño ejemplo que estábamos haciendo en la agencia tan solo en la mañana para un posible cliente que está interesado en tener campañas para guardias de seguridad. Es una empresa que tiene guardias de seguridad para condominios, para restaurantes, para hoteles, para bodegas, etcétera, ¿no? Como los guardias de seguridad que están en la entrada de los fraccionamientos, ¿no? Entonces hicimos unas pequeñas previsiones. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas ideas de palabras clave que nos da la previsión. Aquí ahorita no me está cargando, pero bueno, son guardias de seguridad. Entonces, aquí tenemos nosotros algunos datos que nos dice y que nos dan las herramientas. Y por eso regreso al tema de las herramientas y del presupuesto. Y también vamos al tema de los objetivos y del tiempo. Porque como pueden ver, aquí las herramientas nos dice, por ejemplo, que de la Ciudad de México y del Estado de México, ¿cuántos clics podemos esperar? ¿Cuántas impresiones? ¿A qué costo? Aquí la herramienta, obviamente es una herramienta, solo son previsiones, no significa que esto sea tal cual, pero nos está diciendo que podemos llegar a tener hasta 130 conversiones con un presupuesto de 140 pesos diarios. No significa que esto aplica para todos los negocios, solamente les quiero mostrar que existen herramientas dentro de las mismas plataformas, como aquí ustedes pueden ver Google Ads, para que de esta manera ustedes puedan determinar qué presupuesto es el que van a determinar para la plataforma y qué podemos esperar. Podemos esperar 1,300 clics a un costo bastante moderado, la verdad, del clic, con una tasa de conversión del 10,33, es decir, que de cada 100 visitantes, por así decirlo, 10 nos van a contactar o van a ejercer una acción de conversión en nuestro sitio. Entonces, de esta manera ustedes van a poder determinar sus presupuestos y de esta manera también ustedes van a poder determinar incluso cuánto tiempo pueden dejar las campañas. Es decir, por ejemplo, si aquí la previsión, y voy a regresar a la duda, nos dice que deberíamos de tener unas 137 conversiones y vemos que vamos muy lentos en conversiones, pues a lo mejor significa que necesitamos optimizar la campaña y que hay que cambiarla, no necesariamente apagarla. Si vamos con estas previsiones, significa que tal vez vamos bien y entonces hay que dejarla vivir más tiempo para que todavía la campaña pueda aprender más. Todo esto ustedes lo van a poder ver. Digo, tenemos que hacer todo un curso de Google Ads para que sepan exactamente, pero tienen que saber que dentro de las mismas herramientas solamente es cuestión de buscarle. Incluso aquí dice herramientas, planificador de palabras clave, planificador de rendimiento. Hay muchas funciones que les pueden ayudar a ustedes a determinar cuánto tiempo dejar las campañas, bien, especialmente qué palabras clave utilizar, como en el caso de Google, y por supuesto qué presupuesto es el que deben de gastar, que seguramente va a ayudar también a determinar los objetivos, que es lo que sigue que va a platicarnos Luz. Listo, Luz. Ok, gracias. Vamos a Sí. compartir nuevamente la pantalla. Ok, bien. Decía hace un momento que nosotros ayer estuvimos platicando muchos tipos de objetivos. Más que muchos tipos, muchos ejemplos o varios ejemplos de objetivos que podemos considerar, ¿no? Y los enfocamos hacia nuestra campaña y podrían aplicar para nuestra estrategia, que ya comenté que es algo un poco más amplio, la, la estrategia de marketing digital. La campaña es parte de la estrategia. Bien, entonces, algo que quisiéramos complementar el día de hoy sobre el establecimiento de objetivos es que eh, sean claros y medibles. Esto es algo que también
tenemos que ir desarrollando la habilidad de definir objetivos muy claros, muy claros, pero que además sean medibles, porque a veces eh, definimos objetivos, pero nos falta ese pequeño componente, ¿no? Entonces, supongamos que yo con mi negocio digo, y, y, retomando un poquito la pregunta de Diana, eh, yo quiero que mi negocio sea exitoso, ¿sí? Me parece muy bien, pero ¿qué significa que sea exitoso? Entonces, parte de definir los objetivos es eso. Sí, porque además exitoso es una palabra, digamos, muy subjetiva. Lo que para una persona puede significar ser exitoso, para otra puede no ser así. Y para un negocio puede ser lo mismo. Entonces, esa es la idea de que cuando nosotros establezcamos objetivos, los establezcamos, además de claros, medibles. ¿Por qué medibles? Porque necesitamos saber en qué momento ya logré ese objetivo. Y eso solamente lo podemos hacer cuando termino todo el proceso y entonces hago las mediciones y las comparo con lo que yo definí. Si mi estrategia dice que lo que quiero es conseguir clientes, pues por supuesto que lo puedo lograr. Si yo consigo 2 clientes, ya logré el objetivo. Pero a lo mejor yo no quiero nada más 2 clientes, quiero 100. Entonces, ya debemos establecer eso, que mi objetivo diga, el objetivo de mi estrategia es conseguir 100 clientes. Y lo puedo ir especializando. A lo mejor conseguir 100 clientes en una semana, por ejemplo. Entonces, eso ya es algo que puedo medir y es la idea. Muchas de las empresas que hacen estas campañas masivas de captación, que efectivamente eh, hacen campaña cada mes, cada 2 meses, por ejemplo, ponen sus anuncios en redes sociales y anuncios abiertos para captar personas que se registren a un en vivo y en ese en vivo hacen la oferta, tienen un objetivo de captar ciertos clientes. Por ejemplo, un curso de capacitación. Hacen la campaña y su objetivo puede ser al principio captar 10 clientes y en el mismo en vivo dicen, al principio cuando nosotros empezamos nuestras campañas captábamos 100 clientes y lo siguiente es, en la siguiente campaña dijimos vamos a duplicar, ahora queremos 200 clientes. Y en la siguiente campaña dijimos, ahora queremos 300 clientes. Para esta campaña ya estamos tratando de tener 1000 clientes, por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Esto es como en el Teletón, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo, no? El Teletón siempre tiene un objetivo de 1 peso más que el año pasado, por ejemplo, ¿no? Pero es algo que ya es medible y que esa medición es tangible. Entonces, además de que los objetivos son claros y medibles, bueno, tenemos una metodología que es la metodología SMART, que nos permite definir este tipo de objetivos. SMART es el acrónimo de specific o específico, measurable, medible, achievable, alcanzable, relevant, relevante y timely. Es decir, que tengo una temporalidad. Entonces, es importante que cuando establezcamos los objetivos tengan estas características, que es decir, definir qué se quiere conseguir en algo específico. Es decir, esa definición debe ser algo específico. ¿Qué quiero conseguir? Visitas a mi sitio web, clics, no es lo mismo visitas que clics. O clientes específicos. A lo mejor en esta campaña, parte de mi estrategia son varias campañas y entonces mi primera campaña lo que quiero es conseguir más audiencia. Y en la segunda campaña ya quiero conseguir clics. Y en la tercera campaña ya quiero conseguir aumentar mi audiencia y ya quiero otro tipo de conversión que ya no solamente son clics, sino
clientes específicos. También lo puedo hacer, todo es parte de la estrategia, pero sí algo específico. Luego, poder medirlo. Para eso tengo indicadores que me permiten saber si ya llegué al objetivo. Si mi objetivo fue captar 10 clientes y solamente capté 8, bueno, ya me está diciendo algo, ¿no? Me está diciendo que eh, algo hice que no me permitió captar los 10 clientes y entonces, bueno, debo optimizar el proceso. Pero ya es un dato específico. Por el contrario, si yo quería captar 10 y capté 20, algo hice bien, ¿no? Y entonces a lo mejor la siguiente vez me pongo un objetivo un poco más alto. Que sea razonable, que sea alcanzable. Si yo digo que quiero conseguir 1 millón de clientes de aquí a mañana, pues posiblemente no lo alcance. Que sea relevante o que sea importante para el negocio o para los clientes y además en una temporalidad definida. Este último a veces nos falta, ¿no? Sí vamos a lograr muchas cosas, sí, pero ¿en cuánto tiempo? Y para las campañas, sobre todo, que son parte de la estrategia, es muy importante la temporalidad o el tiempo que va también de la mano de la pregunta que nos hizo Flor hace un momento, ¿no? Sobre con cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo debemos dejar una campaña? Además de los objetivos, establecer los KPIs. ¿Qué son los KPIs? Son las métricas claves de rendimiento. KPI viene de Key Performance Indicator, que son métricas claves de rendimiento y son aquellos elementos que nos van a indicar si hemos cumplido o no nuestros objetivos y que se utilizarán para evaluar el éxito de la estrategia. Y aquí tenemos categorías de métricas. A lo mejor una categoría es el alcance, hasta dónde puedo llegar, otra categoría es el engagement, otra categoría es la conversión, otra categoría es la fidelización, pero estas son solo categorías. Esto todavía no es algo medible y para eso necesitamos indicadores específicos. ¿Qué indicadores podemos tener? Los estuvimos viendo la sesión pasada y además qué significan esos indicadores. Y es importante saber cuáles indicadores vamos a obtener en esta campaña. Voy a hacer una analogía aquí con lo que pasa, por ejemplo, yo me siento mal, voy al doctor y me pide que me haga unos análisis. Y entonces yo voy a hacerme esos análisis, voy a la clínica donde hacen análisis y para hacerme estos análisis me sacan 2 tubos de sangre. Esos 2 tubos de sangre pueden servir para que me hagan muchísimos tipos de análisis. Me pueden servir para que me midan la glucosa, para que me midan los triglicéridos, para que midan que también ando de ciertas órganos, a lo mejor de ciertas glándulas como la tiroides, o los glóbulos blancos o los glóbulos rojos. Sí, para eso pueden servir todas esas muestras, esas 2 muestras de sangre que me extrajeron, ¿no? Pero en ese momento en específico, no me van a hacer todos esos estudios o no me van a dar todos esos indicadores, sino solamente los que pidió el doctor. Entonces, con una campaña nosotros también podemos, a lo mejor la campaña me sirve para muchas cosas, pero enfocarla específicamente a qué quiero lograr, qué quiero obtener. Las estrategias también pueden estar enfocadas a muchos objetivos, pero yo puedo enfocar una campaña y una estrategia a un objetivo y otra estrategia a otro objetivo y hacer combinaciones y conjunciones, pero definir para cada uno estos indicadores para cada una. En una campaña, vuelvo a repetir, yo lo que quiero obtener son clics. En otra campaña, yo lo que quiero obtener ya son leads muy específicos, ¿no? Entonces, definir ambos, tanto los objetivos como las métricas, y definir cuáles son los indicadores que voy a analizar al final de todo el proceso. Lo siguiente de nuestra campaña, sí, adelante, Carlos. Tenemos un par de preguntas.
Sí, Primero, Alberto, que bueno, creo que algo mencionamos hace un momento, ¿cuánto invertir en una campaña digital? Pues depende de tu presupuesto, prácticamente se puede invertir desde casi cualquier presupuesto, puedes, no necesitas una inversión gigantesca para poder empezar a invertir en tus campañas, pero pues mucho depende del objetivo y como les comentaba hace un momentito, existen herramientas que les pueden permitir a ustedes determinar que para, por ejemplo, si tengo 5,000 pesos, ¿para cuánto me alcanza y qué puedo hacer con estos 5,000 pesos? Tanto en el caso de Google como en el caso de Facebook, también se puede, ustedes pueden ver las previsiones y poner el presupuesto diario o el presupuesto total y qué pueden esperar de manera diaria con ese presupuesto. Entonces, sobre eso pueden ir también tomando sus decisiones y poco a poco irlas escalando. Daniel nos pregunta, ¿por qué en algunas campañas me sale muy caro el clic o la conversación? Habría que conocer como mucho más a fondo realmente, Daniel, un poco tu negocio, qué es, porque caro puede ser relativo, ¿no? No sé, te voy a hablar desde la experiencia. Hemos tenido, por ejemplo, campañas que el lead o la conversación nos cuesta 10 pesos, ¿no? Que realmente es un costo bajo, pero muchas veces es porque no está bien afinada, de hecho, la campaña, porque está muy abierta. Entonces, cuando se segmenta bien, ¿qué crees que sube el lead? A lo mejor el lead ahora cuesta 50 pesos, entonces podría parecer que es mucho más caro, pero los leads llegan mucho más afinados. No siempre es así, ¿no? He manejado campañas que el lead cuesta 1,500 pesos, ¿no? Porque es un lead, por ejemplo, para un bien inmueble, para un departamento. Entonces, y son departamentos como muy específicos, con un costo que ronda desde algún precio que a lo mejor hay que segmentar todavía más. Entonces, que sea caro o barato es muy, muy, muy relativo, depende de cada negocio. Yo qué recomiendo que corran varias campañas, que hagan pruebas, que no nada más corran una campaña, corran dos o corran tres, no solamente pongan un anuncio, pongan dos anuncios, hagan variaciones de sus anuncios para que entonces puedan ver y por eso siempre les digo, hay que dejar vivir las campañas. Porque con esa medición podemos entender si una campaña es más alta o es más baja. De acuerdo a lo que nos decía Luz, hace un momento, por ejemplo, los KPIs por eso son muy importantes, porque a lo mejor podemos tener cuánto me cuesta la conversación. Y si de repente nosotros en nuestra media siempre tenemos una conversación en 20 pesos, está bien. Si de repente teniendo varias campañas, varios anuncios, haciendo varias pruebas, de repente nos damos cuenta que un día tenemos una conversación en 80 pesos, entendemos que entonces está cara y está mal. Entonces, pues es muy relativo. Lo que les recomiendo es, hay que hacer varias campañas, hay que poner varios anuncios, hay que poner a competir los anuncios y medir cuánto es lo que nos están costando. Y entonces ya vamos a saber nosotros para nuestro negocio y para nuestro rubro, pues en qué rango estamos, ¿no? Y también nos pregunta Flor, ¿cómo podemos saber si nuestro contenido está realmente conectando con la audiencia o solo está generando vistas sin impacto? Hay un término, Flor, sobre todo supongo que te refieres a las redes sociales, que se llama, es un anglicismo que le llaman el engagement, que es muy famoso en el términos de marketing, que es interacción prácticamente. Y aquí les voy a dejar una fórmula. Ustedes pueden poner sus interacciones entre su alcance. ¿Esto qué significa? Que estamos midiendo la interacción, o sea, es decir, cuántas personas generaron una interacción con un post entre la cantidad de personas que alcanzó ese post. Y entonces te va a dar una tasa. Si tú ves esa tasa, si tienes una tasa, si estás en Instagram, por ejemplo, y tienes una tasa entre el 1 y el 3%, es una tasa buena. Si la tienes arriba del 3%, entonces es buenísima. Si la tienes abajo del 1%, entonces no estás generando mucha interacción con tu público y entonces tal vez hay que cambiar el contenido. En el caso de Facebook, si es interacción pagada, tendría que estar arriba del 10%. Si no es pagada, tendría que estar alrededor del 5%.
Entonces, espero que con esta pequeña formulita, tu interacción entre la cantidad de gente que alcanzaste te da la tasa de personas que están interactuando o el engagement rate, el famoso engagement, y de esta manera puedes saber si tu contenido realmente está teniendo impacto con tu audiencia o la verdad, pues no. Listo. Gracias. Bien, qué bueno que vayan saliendo todas estas dudas y que las vayamos compartiendo. Bien, lo siguiente sería seleccionar los canales y las tácticas. Eh, la palabra táctica ha estado siempre muy asociada con estrategia, por supuesto, que las estrategias son acciones para lograr objetivos y las tácticas son métodos también para lograr objetivos. Entonces, habla mucho sobre los, los qués y los cómo, ¿no? Es un complemento. Entonces, eh, vamos definiendo estos elementos y más que como una secuencia, porque no necesariamente tendríamos que seguir esta secuencia para desarrollar nuestra estrategia. Sí la estamos viendo como una serie de pasos, pero podríamos intercambiar o el orden en algunos casos. Más que nada veámoslo como elementos, ¿no? Y en este elemento de seleccionar canales y tácticas, bueno, lo que queremos es identificar los canales digitales más adecuados para llegar al público meta. Y tenemos muchos canales. Nos hemos enfocado mucho en redes sociales, pero también tenemos, por ejemplo, el correo electrónico. Y es importante todos estos conceptos que ya hemos hablado sobre conocer a nuestro público meta, conocer a nuestra buyer persona, para poder seleccionar en qué canales definir. Hace un momento también nos decía Carlos de correr no solamente una, sino varias campañas con varios anuncios. También parte de la estrategia de armar esto es decir, a lo mejor todas las campañas las voy a correr en todas las redes sociales, pero también puedo hacer combinaciones de decir, una campaña la voy a correr en una red social, otra campaña en dos, y vamos haciendo combinaciones y todo va siendo parte de la estrategia. Entonces, las tácticas, esas son las tácticas, incluyen pues muchas elementos que ya vimos, ¿no? Los podemos utilizar lo que habíamos visto, el SEO, el impacto del sitio de manera orgánica, el marketing de contenido, las redes sociales, las campañas de correo electrónico y la publicidad PPC, que significa pay per click, y ya platicamos también sobre esto y también una de las preguntas versó sobre esto de por qué algunos clics son más caros que otros y demás. Entonces, hacer toda esta combinación como armar un rompecabezas y formar nuestra estrategia. Es como este jueguito, el tándem, que con las mismas piezas, de repente le damos una forma y de repente le damos otra. ¿Y para qué? Para lograr el objetivo que queremos. ¿Qué queremos? Siempre atraer, involucrar, convertir a las audiencias objetivo, etc. Entonces, combinar todos estos elementos. ¿Qué quiero? ¿Qué KPIs voy a utilizar? ¿Qué canales y qué tácticas voy a utilizar? Lo siguiente es, pues, crear el contenido, que fue con lo que iniciamos estas prácticas, ¿no? Desarrollar un plan de creación de contenido relevante y valioso. El desarrollo del contenido no solamente implica el hecho de crear el contenido, sino además el que pueda incluir diferentes tipos. Es decir, podemos tener diferentes tipos de contenido. Tenemos, por ejemplo, blogs. Habíamos hablado acerca de tipos de contenido. Habíamos dicho que puede ser contenido educativo, puede ser contenido testimonial, etc. Entonces, cada uno de estos elementos nos puede servir dependiendo de cuál es el contenido que queremos ofrecer. Entonces, tenemos
blogs, tenemos contenido en Instagram, tenemos videos, tenemos infografías, tenemos guías y algo que está muy en boga actualmente son los podcasts, que es parte de toda esta forma que tenemos actualmente para acercarnos a nuestra audiencia, ofrecer nuestro contenido. Entonces, en este punto de la creación de contenido hay que desarrollar un plan de creación de contenido relevante y valioso. No es lo mismo, por supuesto que cada uno tiene una finalidad, no es lo mismo un video que pueda yo colocar en YouTube, por ejemplo, a un video en TikTok, que normalmente debería ser un video que dure muy poco tiempo por el tipo de audiencia, pero todo esto debe de ser planeado y enfocado a lo que queremos lograr. En cuanto a creación de contenido, se definen también los mensajes claves y la narrativa de la marca, y este es otro elemento que también está muy presente en el marketing, la narrativa de la marca. Es la historia que acompaña a todo nuestro negocio y a los productos que ofrecemos. Y que pues es un concepto bastante interesante. Nosotros podemos buscar cuáles son las narrativas de las marcas, ¿no? Y cómo algunas marcas han ido modificando sus narrativas para adecuarse. Un ejemplo es esta marca Airbnb, que cuando llegó la pandemia, de repente se quedaron sin hacer nada y tuvieron muchísimas pérdidas, y lo que tuvieron que hacer es reorientar su negocio, y lo primero que hicieron fue reorientar la narrativa. Es un caso este, muy interesante el cómo reorientaron la narrativa de la marca. Yo les recomiendo que lo busquen, y de verdad es bastante interesante. Entonces, eso tiene que ver con qué queremos comunicar también como negocio, como marca, no solamente en la campaña publicitaria, sino a nivel global. ¿Por qué? Porque la estrategia debería estar alineada con eso. Entonces, definimos esto también, los mensajes clave, la narrativa de la marca para comunicar de manera efectiva los beneficios y propuestas de valor, y se puede gestionar esos contenidos con un CMS de manera fácil. ¿Ok? Lo siguiente es planeación y ejecución de campañas. Ya, ayer nos enfocamos mucho en esto, ya hicimos una práctica. Entonces, bueno, ya también ahorita Carlos nos habló un poco más de las campañas, nos mostró una planeación en Google Ads. Definir las campañas de marketing incluye también algunos otros elementos, como hacer un calendario editorial. ¿Qué significa esto? Que las campañas estén planificadas. Una cosa es hacer toda la parte de la campaña, pero también cómo se planifican. Hay negocios que tienen bien definido. Los días lunes lanzamos les enviamos a todos nuestros clientes un correo electrónico donde les compartimos ciertas noticias. Los días miércoles les enviamos una oferta. Los días viernes les recordamos que vamos a tener ciertos eventos. Eso también es parte de una calendarización, y eso es a lo que se refiere al calendario editorial. El ya tener bien definido qué días en específico se van a hacer ciertos eventos, y bueno, eh, implica también el ya tener bien definidos a nuestros clientes, porque a lo mejor a algunos clientes les vamos a enviar ciertos elementos y a algunos otros no, dependiendo de cómo estemos enfocando nuestras campañas y cuál es la campaña en específico. Si es una campaña es de captación de clientes, bueno, le voy a enviar cierta información diferente de la campaña que estoy haciendo para mis clientes, que ya los tengo cautivos y que les estoy ofreciendo un producto diferente. Entonces, bueno, es hacer un calendario editorial, establecer frecuencia y horario de la publicación, porque ya dijimos, tampoco los vamos a bombardear todo el tiempo, sino al final vamos a lograr que a lo mejor hasta
nos eliminen, nos bloqueen. Tenemos maneras como consumidores, ¿no? Si estamos en una lista de correo, pues nos desinscribimos de esa lista, por ejemplo, o si estamos en una red social como Facebook, podemos decirle que no me esté presentando esos anuncios y borrar esos anuncios por lo menos 30 días, o si estamos en YouTube también, le podemos decir que no nos presente cierto anuncio, sino o que no nos recomiende el canal, etcétera. Como usuarios tenemos esas opciones. Entonces, tampoco estando desde este lado, tampoco queremos eso, no bombardearlos, entonces establecer la frecuencia y el horario de la publicación. También es importante, sobre todo el horario, porque si nuestra campaña está enfocada a que nos hagan clic, por ejemplo, y lo mandamos en un horario en que todo el mundo está trabajando, posiblemente no tendremos los clics específicos a que si lo enviamos en un horario en que ya la gente está descansando, se está tomando un rato para ver sus redes sociales, etcétera. Todo eso es algo que hay que considerar. Adecuar las imágenes a cada formato de red social, evaluar y definir qué redes sociales y formatos se utilizarán para publicidad de acuerdo con los objetivos, definir los presupuestos y la asignación de recursos. Recuerden que este es el presupuesto y asignación de recursos de la campaña, que son diferentes de los recursos de la estrategia, que es algo más integral. Lo siguiente, por supuesto, es ir realizando un seguimiento del proceso. Y aquí es donde entra estos indicadores que ya hemos hablado. Entonces, implementar las herramientas de seguimiento y análisis, que nos decía Carlos hace un momento, de ya tener bien definida toda la parte de analítica, ¿no? Las herramientas de analítica, además nos recomendó tener Google Analytics, ya de entrada si tenemos un sitio web, y eso ya nos da muchas elementos para poder realizar ese seguimiento. Y también dentro de nuestra estrategia, definir ese seguimiento cada qué tiempo. Imaginémonos que lanzo una campaña y cada hora estoy viendo cuántos clics llevamos. Bueno, eso depende mucho de qué es lo que esté ofreciendo. Posiblemente, si yo ya desde antes dije que iba a lanzar una campaña en una determinada fecha y en una determinada hora, ya se lo comuniqué a mis clientes, la primera hora, los primeros minutos son cruciales. Ya ni siquiera la primera hora, los primeros minutos son cruciales para ciertas campañas. ¿Cruciales para qué? Para ver si efectivamente nuestros clientes estuvieron al pendiente del lanzamiento de la campaña y de la conversión que nosotros esperamos, de los clics o de la compra. Esto pasa mucho en las preventas, por ejemplo, o en estas ventas con ciertos números de productos limitados y que lanzamos la campaña desde antes de que vamos a abrir las ventas a determinada hora y a determinado día. Y bueno, hay gente esperando para que se abra la venta, ¿no? Como pasa las personas con los conciertos, ¿no? De los artistas que ya desde antes dicen, se va a abrir a tal día, en tal hora, y ya hay gente haciendo fila literalmente en la plataforma. Esto es lo mismo. ¿Cuándo le vamos a dar el seguimiento? Todo eso también lo tenemos que definir al definir nuestra estrategia, dependiendo de nuestros objetivos, dependiendo del enfoque, dependiendo de los indicadores, de lo que queremos lograr. Es ese seguimiento, medir el rendimiento de las acciones implementadas. ¿Qué queremos hacer? Evaluar las métricas clave. ¿Para qué? Para ver si estamos logrando esos objetivos. Si no los estamos logrando, ¿qué hacemos? Realizar ajustes si es necesario. Y además, extraer lecciones aprendidas para futuras mejoras. Esto es fundamental. Y aquí nuevamente le voy a pedir a Carlos que nos comparta de su experiencia y de casos muy particulares, porque esto es fundamental.
Muchas gracias, Luz. Es fundamental justamente llevar todo un seguimiento, pues, de todo el proceso, pero sobre todo medir como las conversiones. Yo insisto mucho en este tema, ¿no? Que hay que al final medir todo lo que está pasando puntualmente en nuestra campaña, porque de esa manera vamos a poder definir si una campaña es exitosa o no. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que sacamos una campaña en Google con palabras clave. Y una palabra clave nos genera, bueno, veíamos el tema de una florería en la sesión pasada. Imagínense que una campaña nos genera una palabra clave es florería bueno, yo estoy aquí en Ciudad de México, voy a poner ese ejemplo, florería en Ciudad de México, ¿no? Y la otra palabra clave nada más dice florería en Delegación Cuauhtémoc, perfecto. Una palabra clave, la de florería en Ciudad de México, nos genera 100 clics, se ve muy bien. Y la otra palabra clave nos genera únicamente 50 clics. Y las dos gastaron lo mismo, es decir, la de los 50 clics nos costó prácticamente el clic el doble, ¿no? Entonces, aquí, si nosotros nada más lo vemos de esta manera, ¿qué diríamos? Ahorita ustedes, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál, eh, cuál es la palabra clave más exitosa? Ustedes me dirían, no, pues la que generó 100 clics. Pero ¿qué tal si medimos conversiones y medimos todo lo que está sucediendo en nuestro sitio y hacemos todo un seguimiento del proceso con los KPIs, con las herramientas, vemos nuestro Google Analytics, estamos midiendo todo lo que está sucediendo y nos damos cuenta que las personas que nos llamaron justamente son las personas, que las personas que nos llamaron son las personas que vinieron de la palabra clave que nos generaron 50 clics nada más. Entonces la palabra clave exitosa es la de 50, no es la de 100. Por eso es muy importante todo el tiempo estar midiendo todo. ¿Qué está sucediendo? Cuando hago una campaña, qué palabras clave funcionan. Aquí entra la famosa optimización. Hay que quitar lo que no está funcionando y dejar lo que sí está funcionando. Y todo el tiempo es medir, medir, medir. Entre más midamos, ese tiene que ser nuestro mantra en el marketing digital, es medir, optimizar y ejecutar. Ejecutar lo que vamos a optimizar y volver a medir. Y esto es un ciclo que no se puede quedar fijo. Las campañas no es algo que nada más puedas prender y que simplemente digas, bueno, que viva y que pase lo que tenga que pasar. Pues no. Las campañas hay que estarlas midiendo, hay que estarlas revisando, no todo el tiempo, como bien menciona Luz, no tenemos que estar metidos, digo, para algunas campañas muy específicas, como a lo mejor el ejemplo que comentó de una preventa, bueno, ahí sí, pero para ejemplos como normales no hay que estar como todo el tiempo metidos, no hay que estar todo el tiempo como muy aprensivos de que tenemos que aparecer todo el tiempo o que queremos que la campaña, vemos que la campaña no está teniendo luego el resultado, hay que dejarlas vivir, pero hay que medir. Y hay que entender, incluso con la pregunta que hace un momento bien nos hacía, ¿no? Bueno, o sea, de repente es caro, es barato, no lo sabemos. Hay que poner a competir nuestros anuncios, hay que optimizar muy bien nuestras imágenes. De repente podemos subir una misma campaña con el mismo presupuesto sin que ustedes gasten más, pero de repente puede tener una imagen, imagínense a una mujer y la otra imagen tiene un hombre y vamos a ver cuál tiene mejor resultado y en cuál genera mayor reacción y cuál nos genera más conversiones. Si nuestra conversión son leads o son ventas finales, bueno, pues cuál nos generó más. Y en base a eso vamos optimizando y vamos entendiendo, pues, cuáles son los costos en los que nos manejamos nosotros, cuáles son los costos que para nuestra industria son buenos o valen la pena, ¿no? Entonces, aquí lo único que yo les podría comentar es, nunca dejen de medir. Es muy importante que realicemos mucho seguimiento con todas las herramientas y con todas y con todas las mediciones que nos dan las plataformas. Tenemos una pregunta adicional que nos hace Francisco Castillo y dice que si no hay una fórmula para realizar una campaña efectiva, la subjetividad sometida a prueba y error, dependiendo de lo que dependa, si no se logra lo que no se sabía, hacer ajustes. Supongo que lo que nos estás preguntando es si hay una fórmula para que la campaña sea efectiva. Me encantaría decirte que existe la fórmula perfecta así para que la campaña sea efectiva, Francisco, pero no existe. Lo único que existe es el trabajo y la optimización. Por supuesto que, bueno,
existen metodologías, existe obviamente conocimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Luz les va a mencionar algunas plataformas en donde ustedes todavía se pueden empapar de mucho más conocimiento. Pero de lo que se sabe en las campañas es de trabajo y de optimización, trabajo y optimización, trabajo y optimización. Me encantaría decirte que hay una fórmula, pero pues no hay una fórmula perfecta para todos los negocios o la fórmula o las campañas que aplican muy bien para un negocio no necesariamente aplican igual para otro negocio, ¿no? Y esa es pues la magia del marketing. Lo bonito del marketing digital es que todo es medible, todo, nada es subjetivo, todo podemos medirlo. Podemos ver si sí obtuvo el resultado o si no obtuvo el resultado. Es tan claro como eso. Los KPIs, ¿llegamos al objetivo o no llegamos al objetivo? ¿Y por qué? ¿Y qué nos faltó? ¿Nos faltó presupuesto o nos faltó optimización o nos faltó alcanzar a más personas o nos faltaron leads? Entonces, no hay una fórmula perfecta. Lo único que te puedo decir es que hay que probar, hay que hacer campañas. Como ya les comenté la sesión anterior, hay campañas especiales. No, no para todo aplica Google, no para todo aplica Facebook. Todo depende de lo que ustedes necesiten y de lo que pueda llegar a requerir su negocio. Ok, bueno, y es por eso que lo que estamos viendo, la diapositiva que estamos viendo, dice, se evalúan las métricas clave, se realizan ajustes si es necesario y luego se extraen lecciones aprendidas para futuras mejoras. Porque eso es importante, ir aprendiendo, también ayer lo mencionábamos, ir aprendiendo de todo el proceso, porque vamos a estar haciendo continuamente campañas y entonces debemos medir, ¿logramos el objetivo o no lo logramos? Y además hacer este análisis de por qué sí se logró, por qué no se logró, qué repetimos, qué modificamos. Entonces, esta parte de extraer lecciones es muy importante para las mejoras futuras. Y bueno, lo último decía hace un momento es que empecemos el proceso nuevamente como haciendo una optimización continua, realizar ajustes y mejoras basados en los datos y los resultados obtenidos. Se busca maximizar el rendimiento de la estrategia de marketing digital a lo largo del tiempo en relación con los cambios en el mercado y las necesidades del público objetivo. También algo importante que podríamos considerar en este mejoramiento y en esta optimización es cómo se van modificando las herramientas, qué opciones también tenemos de estas herramientas, cómo se va modificando la plataforma, los algoritmos de las plataformas, qué, qué modificaciones se están haciendo, qué nuevas opciones nos están presentando. Y también los KPI se van modificando también, ¿no? Hace que, bueno, no hablábamos tanto de los clics. La forma en que captamos ahora los clientes es diferente de cómo lo hacíamos antes. Entonces, esto es un proceso continuo. Posiblemente sintamos que hoy fue pura teoría, pero en realidad lo que queremos es que de todo esto vayan tomando notas y no tomando nota, es decir, ya saben que la presentación nos las van a compartir, sino tomando notas de nuestro propio negocio. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestro propio negocio? Porque además tenemos, ya sabemos, una amplia gama de tipos de negocios. No es lo mismo un negocio de venta de miel que uno de artesanías, que de sombreros, que de café, de servicios, eh, alguien que venda maquinaria. Todos tienen particularidades. Entonces, hoy vimos las generalidades, pero aparte queremos conectar esto con lo que va a venir en las siguientes baterías de sesiones. Y algo que es importante conocer y que nos había mencionado Carlos hace un momento, efectivamente es, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otras herramientas tenemos? Entonces, les queremos recomendar algunas otras herramientas enfocadas a las plataformas que hemos estado trabajando en este taller. La primera es Meta Blueprint.
¿Qué es Meta Blueprints? Es un sitio que nos permite descubrir más sobre las herramientas que conforman el ecosistema Meta, donde hay cursos de aprendizaje que además son gratuitos, programas de capacitación y hasta certificaciones en línea que podemos tomar. Y aquí mismo nos dice, lo que vemos es cómo aparece el sitio y que nos pueden ayudar a sacar el máximo provecho de las tecnologías de Meta. ¿Cómo accedemos a Meta Blueprint? Aquí tenemos la liga y lo que tenemos son cursos en línea gratuitos, programas de aprendizaje y certificaciones Meta. Todo está enfocado a conocer un poco más de las herramientas de Meta. Instagram, WhatsApp, Facebook, y cómo podemos utilizar estas herramientas en nuestros negocios, en nuestro marketing. No son las únicas herramientas que les vamos a recomendar, también les vamos a recomendar sobre Google, que también tiene su sitio de capacitación. Uno es, y están además conectados, tenemos el sitio que se llama Ground with Google, que es una serie de cursos y herramientas digitales gratuitas para apoyar a pequeños negocios. En realidad, Crece con Google, que es el nombre en español, nos puede ayudar en nuestro negocio o en nuestra carrera. Es también para profesionistas independientes y nosotros les estamos recomendando por la dinámica del taller la parte de pequeños negocios. ¿De qué se trata? También son cursos y herramientas digitales gratuitas para ayudarnos a capacitarnos un poco más en los pequeños negocios, a poder sacarle más provecho a las herramientas de Google. Y por eso dice crece, y aquí le pusieron, me encanta, tu negocio con Google. Esta es la página web, les decía que nos van a compartir la herramienta y ya podemos, perdón, la presentación, y ya podemos tomar las direcciones. O bueno, también ahorita podemos copiarlas. Y tenemos también Explora Academy, que está enfocada también a capacitación sobre Google Ads, Google Marketing Platform, Analytics Academy, que se refiere a esta herramienta de Google Analytics, nos enseña cómo utilizarla, nos da tips, nos da herramientas, y Google Mi Negocio. Todas estas herramientas están disponibles, están a un clic de distancia, podemos aprender más sobre ellas, y es una inversión de tiempo. Yo siempre he dicho que la mejor inversión que podemos hacer, o la primera que debemos hacer, es capacitación. Entonces, las herramientas están disponibles aquí para que podamos utilizarlas, podamos sacarle más provecho, y si nos interesa, hasta podamos obtener una certificación en cualquiera de estas herramientas. Y bueno, esto es lo que hace parte de este taller. No sé si alguien nos quiera compartir algo de la experiencia que hemos vivido en este taller, algo de lo que hemos aprendido, algo de lo que va a implementar en su negocio, algo de lo que nos quiera compartir. ¿Alguien? Creo que los agarré de sorpresa. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les podría compartir que contraté a la primera agencia de publicidad en enero, contraté un paquete trimestral, me hicieron reels y varios posts, unos videos que la verdad estaban bonitos, pero a mí se me hizo muy caro, por eso preguntaba la clase pasada sobre los costos, porque me cobraron más de 10,000 pesos mensuales. Y pues me sirvió para remodelar mis redes porque estaban muy básicas, pero ya no los volví a contratar porque se me hizo un costo muy alto. Y por otro lado, pues en mi caso, como saben, les había dicho, vendo huevo, entonces
pues no necesariamente tengo, o sea, no tengo comercio electrónico como para que alguien vea el reel y enseguida le dé clic y compre. Y pues también hemos tenido bastante demanda del producto, pero no tengo claro si esa demanda fue de la boca en boca, o fue porque la gente empezó a conocer el producto en el súper y pues cada vez lo compra más, porque la demanda pues ha sido incremental, constantemente incremental, o si tuvieron que ver las redes. Y pues lo de las redes realmente no sé si lo voy a saber o no por lo que platicábamos. Entonces, no tengo ahorita pensado volver a invertir en marketing digital y, y bueno, pues esa es mi experiencia. Muchas gracias, Patricia, por compartirnos. Les recuerdo también que, les decía hace un momento que va a venir otra batería con de talleres, de sesiones de 2 talleres que son finanzas para microempresas y el taller de inteligencia artificial para la productividad empresarial. Aquí estamos viendo la calendarización. Francisco nos dice que si va a haber un ejemplo práctico. Hoy lo que hicimos fue englobar y además lo que decíamos es, necesitamos definir una estrategia. Todo este bloque de talleres es precisamente para que los podamos apoyar con sus negocios, pero lo importante es tener una estrategia desde el principio definida y que esa estrategia englobe no solamente lo que vimos en este taller, sino también lo que van a ver en los siguientes talleres, cuestiones financieras y luego cómo podemos acercar la herramienta de la inteligencia artificial a nuestra estrategia también. Entonces, esa es la idea y desarrollar una estrategia también es muy personal o muy del negocio. Entonces, vimos hoy las generalidades, por eso es que no vimos algo práctico. Más que nada quisimos darles ejemplos, pero podemos implementar todo lo que ya vimos en las sesiones anteriores y además lo que van a ver en los siguientes talleres. Y les A quiero mí, agradecer, sí, perdón, Luz. A mí sí, me gustaría nada más agradecer el testimonio de Patricia, que es como bastante bueno. Algo que yo te recomendaría mucho, Patricia, me gustaría justamente tomar tu ejemplo, porque es un ejemplo muy bueno, justamente como para de repente ver esto funciona o no funciona. En tu caso, bueno, tienes un producto en punto de venta, que no tienes pues venta en línea, no es como que a lo mejor tú atiendas directamente, o sea, tú le vendes a negocios, sería muy bueno conocer el impacto de tus campañas, creo que lo platicamos la sesión anterior, yo cómo lo haría. Yo definitivamente creo que el poder de las redes sociales, el que puedas tú alcanzar a una cantidad de personas mucho más altas que lo que normalmente es bastante bueno y eso se logra con las redes sociales. Ahí existen campañas. Digo, habría que conocer también qué otros servicios, además de hacerte los reels, te dio la agencia para saber, o la calidad de los reels también, para saber si fue caro o no, o fue barato. Pero especialmente es muy importante que si ya tienes ese material, que lo sigas explotando, que lo sigas usando, porque incluso existen campañas de reconocimiento de marca justamente para marcas como la tuya, para que cuando la gente vaya al punto de venta, elija tu producto y no el producto de tu competencia, para que para que estés más en la mente de las personas, para que ellos conozcan tu producto. ¿Cómo lo puedes medir? Si ya de repente tienes data o estadísticas, platicábamos de que obviamente hay variaciones del precio y eso se ajusta, pero tomando en cuenta eso, como si fuera la inflación, tú puedes llegar a medir en algún momento si puedes decir, prendí campañas estos 2 meses y los comparo contra los años anteriores o los meses anteriores, crecí, no crecí. ¿Qué pasó? ¿Estuve en más puntos de venta o estuve tomando en cuenta que a lo mejor
comparando los mismos puntos de venta que tenía en el periodo anterior o en el año pasado, y tomando en cuenta los precios también anteriores. Entonces veo que a lo mejor sí crecí, que a lo mejor las campañas pues obviamente van posicionando ahora, y más para productos que están en punto de venta, las campañas no es como que a lo mejor alguien vea un anuncio y de inmediato diga, ok, ahorita mismo voy a ir a comprar, ¿no? Pero seguramente te vas posicionando y te van ayudando. Yo te exhortaría a que sigas haciendo esos esfuerzos. La verdad es que es muy bueno que hayas empezado a hacer estos esfuerzos, que tengas un buen material, un material profesional. Hay que explotarlo, hay que continuar y no tienes que invertir grandes cantidades, pero definitivamente es un buen impulso que seguramente también te puede ayudar a seguir creciendo, y de cualquier manera muchas felicidades también por la demanda y por ese crecimiento. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que el curso es muy bueno. No, no creas que tengo sanatizado, ¿cómo se dice? Satanizado al marketing digital. Definitivamente ha sido relevante, pero no he podido encontrar ese equilibrio en el que yo diga, con este presupuesto estoy cómoda o con este presupuesto puedo equilibrar mi demanda, porque en el tema agropecuario el problema es la producción. No es como que compras una máquina y produces más, son animales vivos que tienen ciclos naturales y más que es un huevo agroecológico. Entonces, ahorita, bueno, al principio la empresa, claro, quería cerrar el contrato conmigo y me decía que, claro, que iba a incrementar la venta, pero llegó un punto en que yo ya no podía satisfacer la demanda, necesitaba parar y yo mismo les decía, por favor, no quiero que publiquen nada esta semana. Y ahora me decían lo contrario, es que no necesariamente porque publiquemos quiere decir que va a subir la venta. Es un tema de posicionamiento, ¿no? Como bien dices, pero por otro lado decía, pues sí, pero ¿para qué estoy publicando si la gente va a ir al súper y no va a encontrar porque se acabó? Claro. Entonces, ahí ando como que de perdida. Ahorita la verdad es que no me alcanza, tengo desabasto en varias tiendas y me voy a poder regularizar hasta septiembre. Y en septiembre, pues sí quisiera retomar el marketing digital, pero definitivamente ya no pagaría tanto dinero porque les pagué de contado el trimestre y 30,000 pesos para el tamaño chiquito de mi empresa se me hizo demasiado. Entonces, Claro, hay muchas opciones, como te comentaba ayer, Patricia, que seguramente vas a poder encontrar. Estos cursos te pueden ayudar, incluso los cursos que te comentaba Luz, también que te pueden ayudar también, incluso hasta para que lleves tu propia estrategia. Y pues mucha suerte con eso. No hay que dejarlo, porque definitivamente te puede ayudar a posicionar mejor tu producto cuando lo puedas tener disponible, por supuesto, como mencionas. Pero bueno, es excelente que hayas dado estos primeros inicios. sí, para conocerlos, muchísimas gracias. Y ustedes digo, ya sé que este curso no es para eso, pero podemos cotizar con su agencia por fuera. Sí, sí, claro que sí, les mandaremos los datos, lo platico aquí con la gente de Impulsa Veracruz, y les mandamos datos, en caso de ser posible, al correo en donde se registraron. Ok, gracias. Claro que sí, al contrario. Les queríamos pedir un favor, ¿verdad, Luz? Si todos nos pueden ayudar a prender sus cámaras, porque queremos tomar una foto del grupo. Si nos pueden ayudar a prender sus cámaras para poder tener una foto grupal que nos pide aquí el equipo encargado de toda la coordinación y logística. Nos ayudarían muchísimo, por favor. Y mientras tanto les recuerdo que en el chat nos estuvieron compartiendo la liga para el registro de hoy, lo cual les agradecemos mucho. Si ya se registraron, gracias. Si no se han registrado, esperamos que lo hagan. Por favor, está la liga en el chat. Perdón, es solo un registro por todas las clases, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Es solo un registro por todas las clases o cada clase había que registrarse? Ah, Sí, con solo un registro ya podemos emitir su constancia de participación. gracias. Se las haremos llegar por correo. Perdón, Hay al que principio quitar nos la registramos. presentación para las fotos, porfa. Quise registrar mi participación y me dijo, ¿quieres seguir haciendo impuestos? Y yo no quiero hacer eso.
Bien. Por mi parte, muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su dedicación. Yo quiero agradecer al gobierno del estado de Veracruz, a IDEATIC, a Canieti, a Apple por hacer posible estos talleres. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias, Carlos. Y esperamos haberles agregado valor y que esperamos también que continúen con los siguientes talleres. Muchas gracias también a ti, Luz, y muchas gracias a todos. Estamos para servirlos. Esperamos que estas sesiones hayan sido de utilidad para ustedes. Cualquier duda que puedan tener, ahí pueden también escribir al correo en donde seguramente les van a mandar como toda la información. Y les deseamos mucho éxito en sus campañas digitales y en todos sus proyectos y en todos sus emprendimientos y en sus negocios. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Perdón, Luz, una pregunta. ¿Sí? Al principio, cuando nos enviaron la invitación, bueno, yo me suscribí a a los 3 cursos. ¿Tengo que volver a hacerlo? No, si ya estás, ya te registraste en el link, automáticamente te va a llegar un link para que puedas ingresar al próximo curso de finanzas. Ah, perfecto, que es el martes que viene, ¿verdad? Correcto. Ok, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego.